Hoy, el 12 de diciembre, comenzamos ahora a hablar sobre la ontología de Hegel. Ontología de Hegel, ¿vale? La cuestión va a ser la siguiente. La cuestión va a ser esta. Hegel es un profesor del Estado prusiano, un funcionario muy famoso y de mucho renombre. Y lo que va a plantear Hegel, una vez que hemos visto a Kant, y que había dicho que la metafísica, la ontología, era limitada, Hegel va a intentar superar ese planteamiento. La ontología hegeliana es más o menos, porque vamos a resumir mucho, la siguiente. Su título, el título de su ontología lo podríamos titular El espíritu absoluto. El espíritu absoluto. Que hoy por hoy no podéis entender lo que quiere decir eso, pero es un resumen de todo lo que ha habido hasta su época y de su manifestación. Vamos a dar paso entonces a explicar brevemente cómo se puede coger una idea mínima, ¿no? En su concepción del ser, de la realidad, estaría un primer momento de el espíritu encerrado en sí mismo. Esto es dificilísimo de entender a Hegel, ¿eh? Es cuando se lee a Hegel, y si algún día pues tenéis un mínimo acercamiento a su literatura, a su filosofía, veréis que es casi ininteligible. El espíritu en un momento pionero, primario, está encerrado en sí mismo. Llega un segundo momento posterior en el que se va desplegando ese espíritu. Es decir, es un poco como en el Génesis cuando dice que al principio el verbo estaba y luego se va formando el universo mediante la acción divina que tiene cierta similitud. Ese espíritu fuera de sí mismo es la naturaleza tal y como la estamos viendo ahora. Si observamos, la naturaleza está desplegándose constantemente, un poco haciendo pues cierta referencia al sistema de Spinoza. Spinoza, que decía que todo es Dios o la naturaleza. Ahora lo vais a entender mejor, porque nosotros no somos solo naturaleza. Por una parte está la naturaleza, pues las montañas, cuando vamos por ahí por el puerto de Pajares vemos esa majestuosidad de las montañas pétreas, los minerales, vemos en sitios aquí muy cercanos, podemos ver helechos que hacen referencia a siglos pretéritos, incluso en los fósiles. Eso es la naturaleza. Pero él introduce otra parte del ser, de la ontología, que es el espíritu. El espíritu en los hombres, en nuestra historia, se ve manifestado o manifiesto a través de las diversas épocas por las que pasamos. Por ejemplo, Hegel es un brillante historiador y él está en el siglo XIX, esto no lo hemos dicho, pero él es del siglo XIX y está casi viendo lo que ha ocurrido anteriormente, que es el siglo XVIII, la Ilustración, y anteriormente la Edad Moderna, el gótico, anteriormente el románico, anteriormente podemos remontarnos hacia la época cristiana, paleocristiana. Es brillante estudiador o estudiante del arte, de la música, etc. Lo que vais a poder entender ahora muy claramente es esto. A juicio de Hegel, el espíritu se está manifestando cada vez más porque los hombres que representan históricamente la manifestación de ese espíritu son los hombres eminentes, que él dice que son en la historia, entre otros, estos. Julio César. Julio César representa en la época clásica la plenitud del Imperio Romano. Anteriormente,
el imperio helénico, sobre todo en la figura de Alejandro Magno. Alejandro Magno es otro personaje que a juicio de Hegel representaría ese espíritu que se está manifestando progresivamente en la historia. Es ahí donde se ve cómo la historia está poniendo protagonistas principales. Alejandro Magno, recordad que conquista India, Persia, multitud de territorios griegos que estaban por civilizar, y él funda allí las colonias con su nombre, con Alejandría, por ejemplo. Son muchas las ciudades que forma con su nombre. Entonces, esa idea del espíritu absoluto se está históricamente representando en personajes de esta guisa. Alejandro Magno, Julio César, pero él, cuando está en Jena, ahora me refiero a Hegel, ve pasar en su época, porque es contemporáneo de Napoleón, montado a caballo, en un caballo por el cual discurre el ejército cuando entra en Jena Napoleón, y dice: he aquí a Napoleón el espíritu también universal, porque Napoleón no es simplemente materia, naturaleza. Miremos, los cuerpos son mera naturaleza. Napoleón representa el espíritu absoluto en su época. Posteriormente será más evolucionado. Entonces, Julio César, Alejandro Magno, y ahora él está viendo a Napoleón. ¿Quién es Napoleón? Napoleón, espera, no es un señorín que pasa por ahí simplemente. Napoleón es alguien que quiere unificar Europa, concentrar el espíritu, ir más allá de la propia realidad que tiene ante sus paisanos. Él quiere, con su idea de imperio, el imperio napoleónico, quiere traspasar las fronteras, igual que antaño lo hizo Alejandro Magno. Entonces, mirad, lo que quiero decir es esto: la historia humana no es como la historia de los perros. ¿Habéis visto alguna vez que en la historia de los perros haya un cánido, por ejemplo, Rin Tin Tin, por poner un ejemplo, o Buffy, o cualquier otro perro, que haya dicho: voy a extender el imperio de los cánidos? No, esto solo se ve en los seres humanos, que se representan ahora bajo el protagonismo de la idea universal, que es grandes figuras que condensan y nutren ese espíritu, de tal manera que la ontología en Hegel es procesual, es histórica. No tiene nada que ver nuestra condición con la mera materia. Estamos más allá de la materia. Y se representan estos. El ejemplo, volviendo atrás, es el siguiente. Recordad a Alejandro Magno, si habéis visto películas o habéis leído biografías de él, un personaje interesantísimo, que montado en su caballo bucéfalo, ya desde jovencito, está diciendo que él quiere conquistar otros imperios. Y pensad en un personaje de su misma época que es feliz, dándole allí al yunque, o al fuego, o cultivando las tierras. ¿Qué tiene que ver un mero, a juicio de Hegel, agricultor con Alejandro Magno? Alejandro Magno quiere extender la cultura y no quedarse en su pequeño reducto. Por lo tanto, estamos viendo que en la historia se están representando, a través de estas figuras universales, la manifestación del espíritu absoluto. Y entonces, cuando él ve a Napoleón, considera que el que está teniendo, es que nosotros no lo hemos visto. Nosotros hemos podido ver películas de Napoleón, bien, pero es que él lo vio. Y él está diciendo: he aquí el alma universal, porque quiere trascender, quiere salir de Francia, totalmente, ¿no? Y de su pequeño jardín. Pues entonces lo que se quiere aquí resumir con esto es lo que vamos a decir. Hegel dice que hay figuras de renombre universal, son estas que hemos dicho, entre otras, y hay otros que son meros cuerpos, cantidades deleznables, es decir, el resto.
los soldados, los agricultores, los campesinos, los que solo se dedican a salir adelante en esta vida, son, a su juicio, cantidades deleznables. Esto es un insulto, claro, al resto, ¿no? Porque él está diciendo que en la pirámide humana, en la pirámide, hay unos protagonistas frente a otros que están abajo, que son el pueblo súbdito, por así decir. Entonces vemos que la ontología aquí cambia mucho con la que habíamos visto en Platón, en Aristóteles. Por cierto, Hegel estudió muchísimo a Aristóteles, se lo sabía de pe a pa y a todos los filósofos, porque él es profesor de filosofía en Berlín. Este verano, perdonadme esta anécdota, estuve allí en Berlín, en el museo, y vi el cuadro que le hizo un contemporáneo, un pintor contemporáneo, en color. Este es Hegel. Y a mí me quedó sorprendido, porque aquí aparece en blanco y negro y no se ve bien ni los ojos claros, ni su rostro. No digamos que es un personaje ni feo, ni guapo, ni feo, no tiene nada que ver, pero a mí me impactó. Es pequeñín el cuadro, y estuve allí contemplándolo un montón. Es un cuadro, no es ni esto casi en la superficie, ¿no? El cuadro entero. Pero Hegel era uno de los beneficiarios del Estado prusiano. Era un filósofo que lo que él decía, por decirlo así, tenía mucho eco, muchísima resonancia. Estudió todas las ciencias de su época. La química, que todavía no estaba desarrollada al máximo, la física, él había estudiado a Newton, los planetas, etc. Y sobre todo estudia la historia. Pues bien, la filosofía alemana con Hegel tiene una potencia súper colosal. Hasta aquí hemos explicado someramente un poco la ontología de Hegel. Y por cierto, ya para concluir esto, decimos y apuntamos que a su juicio hay tres manifestaciones súper claras, evidentes, donde se ve el espíritu en su esplendor. Una es el arte, la manifestación del arte. No me extiendo, pero solo decir esto. Miremos las pirámides, miremos los edificios románicos de la Edad Media y miremos, por ejemplo, el gótico, que lo tenemos aquí en León. Cuando uno mira la catedral, si no es un pardillo iletrado, verá que ahí hay una construcción que resume todas las anteriores arquitecturas. Él estudia la arquitectura, la pintura, la música. ¿Y qué vemos cuando vemos la Catedral de León? Pues si no somos ciegos para el arte, veremos lo siguiente, que el espíritu se está manifestando en la piedra, que la roca que veíamos en las montañas que antes decíamos por pajares, ahora se han hecho carne, cuerpo espiritual, porque las piedras construidas desde el punto de vista arquitectónico ya no son meras piedras, están ordenadas según un diseño de la matemática, de la geometría, etc. Es decir, que el que no se rinde ante la catedral, cuando vemos, por ejemplo, la Catedral de León, que esto es, yo os podría contar anécdotas de gente que te viene a ver de otros sitios, ya creo que os he comentado alguna, y dice, piedra, pero no es piedra. La Catedral de León significa la condensación de multitud de sumatorios del espíritu humano. Ahí está todo. Y ya no digamos, y en otros contextos, en Florencia, en Roma, ¿qué estamos viendo? Piedra, ¿qué va? Eso podríamos ver las diferencias entre los castores que hacen diques, los mismos diques de siempre, y los productos humanos artificiales. No tienen nada que ver. Pues por una parte el arte, y por otra, la siguiente, donde se ve muy bien el espíritu humano, es en la religión. La religión, que aunque él no cree en un Dios personal, también tiene una resonancia grande las religiones, estudiando la historia de las religiones, desde el cristianismo, el taoísmo, el budismo, etc., ¿no? Y finalmente, después de la música, del arte, la religión, está la filosofía. ¿Y qué es la filosofía para él? Pues cuidadito, una cosa.
La filosofía, él nos lo dice en sus lecciones sobre la historia de la filosofía, no es mero, apuntamos. La filosofía no es mero, como muchos creen, mero amor al saber. Filo, ya lo dice la palabra, ¿no? Filo, amor. Y sofos, saber. Amor al saber. No. Hegel lo que dice que la filosofía es un saber que ha de ser tomado en serio. Porque la filosofía no es simplemente opinión, como habíamos dicho que había distinguido pues Parménides, Platón. La filosofía es sabiduría, de que es un saber práctico, que puede hacernos entender lo que está sucediendo ante nosotros. Y si no, no se entiende nada de lo que está ocurriendo. Hasta ahí, sintéticamente explicado, muy poco, y que Hegel me daría unos capones, Hegel, la ontología. Hegel, como os digo, tuvo una repercusión enorme. ¿Y por qué vemos ahora Hegel? Pues por una razón. Porque Hegel va a ser muy leído por los filósofos del siglo XIX importantísimos, de la manera como son los siguientes. Carlos Marx. Entonces, ontología de Marx. Marx. ¿Qué es lo importante de la ontología de Marx para alumnos de primero de bachillerato, para que les queden unas referencias? Ahora que nos metemos en texturas políticas y que vemos que nuestra conciencia no es algo individual y que estamos aquí pues como seres individuales y aislados. Lo importante es esto. El señor Marx es judío, se va a empapar de toda la economía de su época, David Ricardo, Malthus, etc., y sobre todo de la filosofía alemana, que la ha estudiado sobre todo Hegel. Y esto es lo que queremos decir. Miremos, donde Hegel colocaba a los protagonistas del espíritu y de la historia universal, como Alejandro Magno, Julio César, Napoleón, él verá que la historia ha llegado a un momento en la historia, quiero decir, que será protagonizada, según él, por los proletarios, que así los llama en el Manifiesto Comunista, ¿no? Cuando dice al final del Manifiesto Comunista, junto con Engels, proletarios de todo el mundo, uníos. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a revertir, va a torcer la pirámide de Hegel y le va a poner patas abajo. En Europa y en China y en multitud de sitios, en Rusia, la filosofía de Carlos Marx trata de hacerse realidad. No es ya mera teoría, sino que es que los hombres han llegado a un despertar en el cual se dan cuenta que hay unos que son los que tienen el capital, de ahí su obra monumental, El Capital, en 3 tomos de difícil lectura, en la cual los seres humanos, establecidos en la clase universal proletaria, toman partido por la revolución. Y entonces se va a dejar de dar culto a las grandes figuras y dirá que son los proletarios los que tienen que transformar la propia realidad en la que están y apropiarse de los medios de producción. Esto muy sintéticamente dicho. También aquí hay que decir unas ideas sueltas. Engels, el amigo de Marx, va a ayudar a Marx económicamente, incluso porque Marx, cuando se dedica, va a ser perseguido por todos los sitios, por Bruselas, por París, y se tiene que establecer al final en Londres, y ahí se pondrá a estudiar toda su obra. Va a componer junto con Engels lo siguiente. Engels, que era hijo de industriales, de empresarios. El materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico, también llamado diamat, el materialismo dialéctico será analizado por Engels y Marx. ¿Y qué dicen? Lo siguiente, una idea o dos. La materia, porque ellos son materialistas, no son espiritualistas como Hegel. La materia es un todo, es un monismo. Su ontología es un monismo. La materia está
cada vez progresando de la cantidad a la cualidad. Es decir, de los dinosaurios, de los minerales, se pasa a los animales, de los animales a seres más evolucionados como el hombre. Todo es materia. Entonces esa es la ontología del materialismo dialéctico. Y ahí se opera apuntamos, una lucha siempre de los elementos, de unos contra otros. El impala es comido por el león. El impala come la hierba. Entonces es dialéctica siempre. Es materialidad. Esta es la parte menos importante del materialismo, porque hay otro materialismo, que es el materialismo histórico, y apuntamos, el materialismo histórico, estudiado por Marx sobre todo, dice esto: los hombres empezaron a vivir en comunas, que eran comunitarias y en las cuales había pues un orden social pues casi de plenitud y de gozo, porque todos eran unos que se repartían entre ellos las presas, el alimento, etc. Es el estado primitivo. Luego se pasa a un estado de esclavitud, con el tema de los egipcios, la esclavitud por la cual han pasado nuestros ancestros. Posteriormente da un salto y observamos la época feudal, en la cual se dan los siervos de la gleba, el señor de la plebe, el castillo y otros que harán para él, y se llega al estado en el cual él está, y es el estado capitalista, ¿no? Dando saltos muy evolucionados. En el estado capitalista se ha producido lo siguiente: unos son terratenientes y la mayoría, los proletarios, dependen de los que tienen, los que poseen los medios de producción, las tierras. Por lo tanto, este materialismo histórico ha llegado a una situación insoportable, porque según Marx, fijaos en esto, históricamente se tiene que avanzar hacia la derrota del capitalismo. Y entonces llegarán los proletarios a apropiarse de ese control de los medios de propiedad, de producción. ¿Y qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es lo que se ha criticado a Marx, una vez que ya no está, claro. Que tanto Lenin, Stalin, Mao Zedong en China, en Rusia hemos visto, en Cuba es el único reducto que hoy diríamos que queda algo de comunismo, en Venezuela un reducto, en China todavía no se han deshecho de todo de él, pero podemos decir que a partir de la caída del muro de Berlín, el comunismo como tal viene abajo. Es decir, si Marx presumía de ser científico, por su socialismo científico, vemos que se ha venido abajo, se ha desmoronado, por lo menos hasta ahora. Y eso nos lleva a pensar lo siguiente, que Marx, en su estudio de la economía, del capitalismo, etc., se equivocó, porque su predicción era que los proletarios iban a llegar al control de los medios de propiedad, de producción, y a ser el Estado comunista. Y no se ve, al contrario, se ve que cada vez más el capitalismo está pues de moda y muy vivo, ¿no? Entonces, una cosa es la ilusión de los comunistas y otra cosa es la realidad. Y hay un esquema que ahora quiero que toméis sobre todo, y es el siguiente. Este es importantísimo. Vamos a ver. En Marx, estamos dando aquí unos saltos brutales, pero sí creo que os van a quedar ideas. Marx considera, mirad esta imagen porque luego lo apuntáis, Marx considera que como un edificio, esta botella, si fuera un edificio, se sustenta sobre una base, y sin la base se viene abajo. Pues él habla de la infraestructura, que está abajo, que serían como los cimientos, y luego arriba el edificio, la superestructura. Entonces, vamos a anotar esto. Si pudiéramos hablar de una ontología también en Marx en este aspecto, sería lo siguiente. La base
la base que soporta toda la realidad humana es esta. La base es de naturaleza económica, es la economía. La economía es lo que está haciendo que todo lo que está encima se sustente. Y entonces, esa base económica, él la considera de dos maneras. Son las relaciones de producción, los medios de producción, las fuerzas productivas y, por supuesto, la materia que sirve para ser transformada. Por ejemplo, las minas de oro, los diamantes, el carbón, no sirve para nada si no se transforma mediante los trabajadores. Pensad en una mina, si no se saca el carbón, si no se extrae, es totalmente energía que no vale para nada. Pues más o menos lo que está